bona tarda a tothom, a tota aquesta gent que avui ens acompanyeu, que sou moltíssimes persones, i ens fa molta il·lusió tornar a reprendre les tertúlies socials que havíem començat l'any 2018. Si us en recordeu, l'octubre de 2018 vàrem fer la primera tertúlia social, la novena la vàrem fer el 5 de març de 2020, que és quan va començar la pandèmia, si us en recordeu, i allà vàrem haver de parar aquelles tertúlies que ens agradaven tant i que ens ajudaven a entendre el que està passant en el món, i després vàrem començar fent una altra cosa que són els diàlegs, que vàrem fer unes tertúlies online, i això ho vàrem fer durant el 2021. I ara ens ha semblat que era el moment de tornar a començar i tornar a reprendre les tertúlies. El que passa és que aquesta vegada ho hem fet amb la col·laboració de Valentes i Acompanyades i hem tingut tant d'èxit que, clar, mireu la gent que som unes 100 persones, no ho hem pogut fer en el lloc habitual que ho fem, que és a la Rosaleda, que ho fem també, diguéssim, tot sopant, avui serà un pica-pica, perquè així es presta més a què puguem parlar. Per tant, diguéssim, començarem avui i ja les tornarem a reprendre, i jo espero que puguem tornar a la Rosaleda altra vegada, perquè es pot prestar més al diàleg. I el que sí que vull és agrair moltíssim al Centre Cultural La Mercè i al seu director, que quan li vàrem dir tenim un problema, ens has de fer un sos, ràpidament ens va buscar un espai perquè poguéssim ser aquí, i per tant agraïm molt que ens hagi deixat essent aquí. I també evidentment vull agrair molt a Valentes i Acompanyades que hagi comptat amb la càtedra. Ja ho sé que la càtedra i Valentes és un tàndem força indissoluble, però que compti amb nosaltres per fer aquests actes conjunts. Vull donar també gràcies a les ponents que han volgut participar, i també a la Carme, la periodista, que és la que ens presentarà l'acte i ens presentarà les ponents, i a totes les persones que heu col·laborat amb aquesta organització. I ara la Meli us explicarà més coses. Bona tarda a tothom. A veure, per si algú dels que està a la sala no coneix Valentes i Acompanyades, us vull explicar que som una entitat sense ànim de lucre, que treballem per la prevenció i l'erradicació dels matrimonis forçats. Els matrimonis forçats és una violència de gènere poc coneguda, o menys coneguda que altres violències, que molta gent situa en països llunyans, però que, per desgràcia, també es pateix als nostres pobles i ciutats. Nosaltres, com a entitat, intentem oferir una ajuda integral a les joves que han patit un matrimoni forçat o que estan en perill de patir-lo, per tal que elles puguin desenvolupar el seu projecte autònom de vida. Com a entitat, formem part també de la càtedra, el Consell Assessor de la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat, i quan la Maria Rosa Tarradellas, en nom de la càtedra, ens va oferir de fer aquest acte conjunt, òbviament vam dir que sí de seguida, perquè vam pensar que seria un acte molt més potent i que ens serviria per donar més difusió a aquesta problemàtica tan greu. No m'hi vull allargar més perquè el que és important avui, i el que tots volem, és escoltar les històries de vida d'aquestes joves, unes històries que per sort han acabat bé. Potser no és correcte utilitzar la paraula sort, perquè en realitat aquest resultat positiu s'ha produït gràcies, en primer lloc, a la valentia i la fortalesa d'elles, d'aquestes joves que han viscut unes situacions duríssimes en els seus països. I després a totes les institucions, entitats, empreses que han col·laborat en que això es pugui resoldre. A persones com la Carme Vinyoles, fundadora de Valentes i Acompanyades, o a la Nàssera, que la tenim aquí també, que és una activista feminista saharaui, que està entregada en cos i ànima a defensar els drets de les dones, que treballa dia sí contra el patriarcat islàmic, i per tant, gràcies a totes elles, avui aquestes joves estan aquí i poden explicar les seves experiències. Per acabar, vull donar un agraïment a l'Ajuntament de Girona. El tema de l'espai ja ha comentat la Maria Rosa. Nosaltres també, com a entitat, cada any rebem un suport econòmic per part de l'Ajuntament. Vull donar també moltes gràcies a la Carme Martínez, la directora de la cadena SER, perquè sempre es fa costat, sempre que fem algun acte la tenim allà ajudant-nos i amb la seva experiència organitzar perquè l'acte funcioni molt bé. Vull donar també les gràcies als treballadors de la càtedra, als del Centre Cultural, als de Valentes, perquè ens han ajudat a fer aquest acte, i també a la Fundació Ramon Noguera, que quan fem actes també així solidaris o de sensibilització,
doncs també sempre ens dona el suport. Moltíssimes gràcies i Carme, doncs ara tens tu la paraula. Gràcies, Meli. Bona tarda a tothom, benvingudes, benvinguts. Dilluns passat, el Punt Avui publicava un article de la Carme Vinyoles, periodista, activista en favor dels drets de les dones, que es titula El pecat les fa lliures. Us en vull llegir un fragment per posar-nos en situació. Diu així: de la majoria no en sabrem mai res, atrapades en un infern on les dones no poden dissimular això, que són dones. Dones barra pecat, nascudes en països on la seva llibertat és la màxima impuresa, on qualsevol desviació es corregeix amb la violència, on pares, marits, germans, oncles i veïns s'atorguen el dret d'assassinar la rebel que ataca la reputació familiar, on tenen prohibit el vici de moure's, educar-se, estimar, assaborir el goig de viure, on no els està permès ser ni fer. Però 3 d'elles sí que les podem conèixer perquè han aconseguit fugir dels barrots físics i mentals del patriarcat religiós i han culminat una arriscada aventura fins a trepitjar territori segur o almenys no hostil, on han demanat asil. Aquestes 3 dones, de les que parla la Carme en el seu article, ho explicaven també la Maria Rosa i la Meli, són avui aquí acompanyades de la Nàssara, que està al meu costat. Nàssara, bona tarda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gràcies. La Nàssara és d'origen saharaui, va néixer als campaments de Tinduf, va trepitjar l'estat espanyol per primera vegada en una d'aquestes vacances en pau que s'organitzen a l'estiu per nens d'entre 8 i 11 anys, crec, per primera vegada ella devia venir quan en tenia 8. Va estar en una família que ara ella la considera la seva família d'aquí. Ella és feminista des de molt abans de saber ella mateixa què volia dir el feminisme, perquè de molt jove ja s'enfrontava a les conductes masclistes que veia a la seva societat, a la seva família, i sempre ha lluitat per acabar amb aquest rol que en una cultura islamista tenen reservat a les dones. Jo tot això que us explico ho he llegit, però la Nàssara ens ho explicarà. Nàssara, explícanos esto. ¿Por qué dices de ti misma que tú eras feminista antes de saber qué es el feminismo? Bueno, no sé, a ver, hola a todos y nada, que muchas gracias por invitarnos a nosotras y sobre todo por contar conmigo también. Así que agradezco a Valientes Acompañadas y a la directora de la Universidad de Girona. Y que porque yo creo, bueno, yo siempre, no sé si relacionarlo con feminismo, pero bueno, desde muy pequeña quizás se debe a que me gustaban cosas que se supone que no le deben de gustar a una niña, que era jugar a fútbol, bueno, esas cosas que se asocian a niños. Entonces, como me gustaban mucho, siempre en mi sociedad y en mi familia me decían, no, me prohibían esos juegos, o por ejemplo algo tan básico como montar a bicicleta, pues no me dejaban, ¿no? Por miedo a que perdiera la virginidad. Entonces me daba mucha rabia porque la bicicleta, mi sueño era poder montar bicicleta y nunca me dejaban. Y luego, como me gustaba el fútbol y nunca me dejaban por ser niña, me lo recalcaban así, eres una niña, por tanto esto se te está prohibido. Y claro, a partir de ahí empecé a crear esa conciencia y a ser consciente de forma directa, ¿no?, de que el mero hecho de ser niña era un problema para mí. Suponía tal problema de que determinados actos yo no podía hacerlos porque se me decía de forma clara que era niña. Entonces empecé a rebelarme y a jugar, y de hecho me peleaba, ¿no? Yo, es verdad que adopté un poco conductas de niño, empecé a ser lo que se decía de antaño marimacho, ¿no? O algo así. Pues digamos, pues eso, yo quería ser un niño, me peleaba con ellos, me pegaba, yo quería mostrarles que soy más fuerte que ellos, y al final era como una forma de rebeldía de imponer mi sitio ahí, más allá de que fuera niña o no, ¿no? No me conformé en que me dijeran, no, tú eres niña, debes jugar a los Barbies y al maquillaje. Y como no me gustaba y lo detestaba, ¿no?, porque lo relacionaba a aquello que me prohibía hacer lo que me gustaba, que era fútbol y tal, pues digamos que rompí un poco con eso y desde muy pequeñita, de hecho, desde los 5 años yo ya mostraba atisbo de rebeldía.
Pero tú te quedaste a vivir aquí después de haber estado en las vacaciones por la paz, ¿no? Por un tema de salud, no por huir de Tinduf. Sí. Claro, porque lo mío me quedé a partir de los 13, 14, ya he perdido la cuenta. Pero sí, yo me quedé en España porque las circunstancias me obligaban a quedarme, que era venir, bueno, me crié y viví en un campamento de refugiados, las condiciones son muy duras porque es en el corazón del desierto. Y eso inevitablemente conlleva que desarrolles determinados problemas de salud. Y yo lo desarrollé, necesitaba operación quirúrgica para ello, entonces a partir de la adolescencia sí que me quedé en España por condiciones de salud y bueno, pues... Ahora vives en el sur, entre otras cosas, trabajas con gente que ayuda a personas como las otras 3 personas que nos acompañan hoy en la mesa a poder salir de la situación que viven en sus países, ¿no? Vamos a presentarlas. Ibtisam, buenas tardes. Buenas. Sí. Hola. اسمي ابتسام عمري 24 سنة من مواليد السعودية من المملكة العربية السعودية من أب يمني وأم من إثيوبيا كبرت وعشت وترعرعت في السعودية طول عمري. Hola, me llamo Ibtisam, mi madre es de Etiopía, mi padre es de Yemen, he nacido y me he criado en Arabia Saudí y desde siempre pues he nacido en un contexto bueno, duro, de patriarcado. Al seu costat hi ha la Amal. Amal, bona tarda. هاي أنا أمل نفس عمر ابتسام 24 عشت وولدت في السعودية لكن من أب وأم يمنيو. Ella dice que se llama Amal, vivió también y nació en Arabia Saudí, pero sus padres son yemeníes, así que ambas son sauditas, pero de origen yemení Amal y ella tanto de origen yemení como etiopía. Me gustaría, Ana Sara, que nos contaran ellas dos cómo vivían mientras estaban en Arabia Saudita, porque ellas se vieron obligadas a salir. Que nos cuenten un poco cómo fue todo este proceso y el motivo que las llevó a salir de su país. قالوا لكم انكم تقولوا لهم شنو هي الاسباب اللي عادوا عنكم تهربوا من السعوديه من دولتكم. أحد الأسباب اللي خلتني أهرب من النظام الأبوي القامع اللي هو إجباري على الزواج من شخص لا أريده وإلا سيتم قتلي ولم يحترموا ميولي. Ella dice que una de las razones que le empujó a huir de Arabia Saudí es porque bueno, se estaba enfrentando a un matrimonio forzado con un hombre que no amaba ni quería y además que bueno, era vulnerable a ser víctima de un crimen de honor. Ibtisam. أوكي. أحد الأسباب إني تركت السعودية طبعاً أو تركت الدول اللي أنا كنت فيها اليمن سواء كانت اليمن أو إثيوبيا لأنه ما كان مجتمع يناسبني أولاً كإنسانة مثلية ثانياً كإنسانة تاركة للإسلام أو لا دينية يعني ما في مستقبل لشخص مثلي أو لا ديني في مجتمع أبوي أو مجتمع متدين سواء كان دولة مسلمة أو مسيحية. اليمن دولة مسلمة، السعودية دولة مسلمة، إثيوبيا دولة كريستيان يدعوا أنهم علمانيين بس يعني دولة كريستيان يعني. Ella dice que independientemente de que fuera saudita y de que bueno, su madre fuera etíope y su padre yemení, que ¿me oís bien, no? Sí. Vale, que básicamente, así me oís bien, ¿no? Sí. Vale. Que independientemente de en qué país se habría quedado, los 3 países rechazaban su condición, ¿no? Que era ser mujer lesbiana, ella se cataloga como ex-muslim y que sea cual fuere su condición, bueno, era motivo de rechazo, sea en Arabia Saudí, que es una teocracia islámica, sea en Yemení, que es otra teocracia islámica, o sea en Etiopía, que es que aunque dicen que son laicos, porque en Etiopía mayoritariamente se practica el cristianismo, que igualmente era rechazada por ser lesbiana. I la tercera dona que ens acompanya aquesta tarda és la Barja. Ella és de Mauritània. Bona tarda. Buenas tardes. Hola,
Ella va fugir per la persecució d'una societat que no accepta el seu art, ella és cantant, y también por la seva orientación sexual. Le quiero preguntar lo mismo, que nos explique un poco ella cómo fue, ¿no?, la salida de su país. قالت لك عن كيفاش خرجتي علاه مرقتي من موريتان، علاه خرجتي منها؟ أنا اسمي فرحة أو اسمي العلوم، موريتانية وعمري 23 ولا 24. Dice que se llama El Ulum, su nombre original es El Ulum, que significa en árabe clásico conocimientos, pero su nombre artístico es Barha o Farha, que significa también felicidad. Entonces tiene entre 23 y 24 años, tampoco lo sabe con exactitud. أنا طفلة من بين مليون طفلات موجودين يعانوا ظلم ويعانوا ياسر من الاحتقار في الدول وعدم الحصول على حقوقهم، ودائما يعانوا. قديت نوخة من ذاك المجتمع اللي عانيت منه وظلمت منه، وإلى الآن ما زلت نحاول نتعالج من اللي حصلت عليه من التعنيف. Ella dice que, bueno, ella es una de entre 1 millón de tantas mujeres como están en su situación, que viven todo tipo de calamidades, de opresiones, de problemas, bueno, por nacer en ese contexto, ¿no? Su problema sobre todo era el de las tres común, ¿no?, que son mujeres. Este es el problema. قالت أن مشكلتكم هي واحدة، أنكم نساء. صحيح. ¿Cómo dan el paso de intentar encontrar a una persona, a un grupo de personas que las pueda ayudar a salir del país? O sea, cuando ellas se dan cuenta que no pueden seguir allí, incluso que corre riesgo su vida, ¿no?, porque, bueno, por lo que ellas mismas han contado, su vida misma corría peligro, ¿no? ¿Cómo hacen este primer paso de necesitamos salir de aquí, tenemos que pedir ayuda, y a dónde se dirigen? قالت لكم من شنو هي الأسباب اللي تفعل عنكم أولا تقولوا خلاص الآن سوف أذهب من هنا، من هذا المكان الذي أنا فيه، وشنو هو الأفكار اللي جاتكم لكي تقولوا سوف أتكلم مع هذا، لماذا تكلمتوا، وين شنو هي الطريقة اللي فكرتوا أنكم سوف تراؤونها لكي تتكلموا مع شخص لكي يساعدكم. في الحقيقة يعني كانت عندنا أفكار كثيرة، يعني مش شيء فكرناه من سنة أو سنتين، يعني كانت أفكار فكرناها من سنوات، لأنه إحنا عانينا من التمييز والعنصرية طبعا في السعودية كمواليد. إحنا مواليد السعودية، عشنا وكبرنا في السعودية، بس كنا نعامل كمواطنين درجة يعني تحت الصفر. ما كان عندنا قيمة، ما كان عندنا انتماء في المكان اللي إحنا كبرنا وتولدنا فيه، يعني كنا طول عمرنا نعيش كغرباء. فمن هنا حسينا إنه هذا المكان مش مكاننا. هذا أولا يعني كعنصرية كمواطنين، ثانيا كنساء عانينا من التمييز من صغرنا، مع أخواننا كان دائما في تمييز، إنه أنت بنت لا تلعبي ذي اللعبة، هو ولد يلعب ذي اللعبة. إنه هنا بدينا نلاحظ العنصرية أو التمييز ضد المرأة. عانينا من العنصرية من العائلة، من المجتمع، من الحكومة. فهنا أوكي حسينا إنه هذا مش المكان اللي إحنا ننتمي له. أنا بدأت من الأول أحس من أنا صغيرة، أحس أن فما تيه اختلاف كبير بما أني أنا امرأة وذاك راجل، وبدأت نحس أن فما تيه عنف ضدي. بدأت نستوعب أني حصلت على ياسر من الكدمات، خاصة أني تعرضت لاغتصاب وتعرضت ياسر من شيء خلاني نحس أني المجتمع أنا ما نقدر نعيش فيه ولا نقدر نعدل فيه أحلامي. وكل مرة نحلم عني نعود، والله نفكر عني نعود، يقولوا لي بدأ أنتي يا مرة ما تقدي تعودي. هذا هو السبب خلاني تعود عندي القوة عني نوخذ من ذاك المجتمع، ولا الآن ماني مصدقة عنها، عاد عندي القوة عني نوخذ ونمشي بينها. صراحة قوة ما هي سهلة على أي إنسان يستوعب أنه يوخذ من ذيك الأرض البشعة. Bueno, voy a resumir un poco lo que han dicho las dos, que básicamente es lo mismo, ¿no? Con distintas palabras, pero lo que dicen que claro, que vivir en un contexto, en un lugar que te rechaza, primero por ser mujer, ¿no?, y por tu condición de ser, no es fácil, ¿no? Y eso hace que han vivido todo tipo de opresiones, todo tipo de situaciones dramáticas, y además desde el minuto uno siempre han sido conscientes que su dramática situación
era por ser mujeres, ¿no? Porque viven en un lugar marcado por la segregación sexual. Y además donde el privilegio no es implícito, es de forma explícita respecto al de los hombres. Un poco os resumo lo que ellas han querido decir, no voy a decirlo literal porque si no, no terminamos nunca. Pero lo que han dicho es eso, que han ido cogiendo fuerzas, que no es fácil coger fuerzas en un lugar donde te anula, pero han ido cogiendo fuerzas y el hecho de no querer, siempre han sido conscientes de que ese no era su lugar, ¿no? De que no era el lugar que les pertenecía. Y eso fue lo que les dio la fuerza necesaria para empezar a plantearse, a emprender un viaje donde evidentemente arriesgaban su propia vida, ¿no? Era o sales o bajo tierra, ¿no? Desgraciadamente esas son las opciones que hay cuando tomas esa decisión. Pero salir tampoco es fácil, ¿no? ¿Cómo lo hacen para salir? تكلمتوا مع من كيفاش خرجتوا شنو هو القوة اللي عطاتكم الطريقة اللي أخذتوا لكي تخرجوا اوكي احنا حاولنا نتواصل مع عدة اشخاص عبر منصة احنا كنا ماسكينها هي صوت نسب اليمني تواصلنا مع اكثر اشخاص بس ما حسينا بالثقة وكان دائما في تهميش لانه احنا من خلفيه مش مناسبه كان دائما التركيز على السعوديات دائما فكنا لما نقول انه احنا يمنيات او من خلفيه انه يمنيه او افريقيه او وات ايفر كان ما يهتموا كان دائما العين يعني على السعوديات فقط كان بالنسبه لهم احنا مو قاعدين نعاني انه انت اجنبيه ما قاعد تعاني اكثر من السعوديه لانه السعوديين عندهم نظام ولاية بس حتى إحنا كأجانب أو كأشخاص من بيئة مسلمة عندنا نظام الولاية ما كان في تهميش. أنتي؟ ترجمي ونبدأ نتكلم باش يبقى عندك شيء متسع من الوقت. Okay. Ellas dicen que bueno que lo han intentado a través de distintas vías que les ayuden, pero no ha sido fácil, sobre todo en Arabia Saudí, que es una teocracia islámica además hermética. Entonces, en el caso de ellas, sí es verdad que el movimiento feminista saudita es uno de los más potentes en el mundo árabe, es el movimiento feminista más poderoso en el mundo árabe, ¿no? Y el que más logros ha hecho. Realmente es admirable lo que hacen las feministas sauditas y son un ejemplo para el resto de feministas árabes, pero es cierto que las feministas en Arabia Saudí están ancladas en ellas mismas, en el sentido de que ellas creen que nadie está peor que ellas, porque ellas se les considera extranjeras, aunque han nacido en Arabia Saudí, son sauditas de nacimiento, pero no de origen, entonces siempre son como las extranjeras. El movimiento feminista saudita considera que toda aquella que no es saudita originaria tiene más libertad que ellas, ¿no? Que las leyes y las normas sociales sauditas ejercen mayor presión sobre ellas que sobre las extranjeras y ellas como son de origen yemení siempre no te quejes porque tú tienes más libertad que yo cuando no es así. Entonces sí que se ha intentado solicitar alguna ayuda, pero el movimiento feminista saudita tampoco es que pueda ayudar mucho porque se enfrentan a penas de muerte y cadena perpetua, ¿no? Que el feminismo en Arabia Saudí está catalogado como terrorismo y además las rastrean a través de redes sociales, por eso hay tantas detenciones. Pero bueno, son poderosas, tienen mucho poder y dentro de la situación que viven, y en el caso de ellas sí que, como no te quejes, no eres originaria saudita, por tanto yo estoy peor que tú. Y ahora hablará العلوم فرحة. بدأت نستوعب منين عني مثلا عادوا ضاغطين علي قبالين عدت ندخل للمجال الموسيقى وخاصروا قرايتي ولا قديت نمشي نعدل النشاطات بدأت نحس عني مات عندي فما الشي في ذيك الأرض والسبب بدأت نتواصل مع مجموعات من النساء في موريتان وطلبت المساعدة ولا كانوا قدوا يساعدوني بين أهلي كانوا متشددين وأسرة معروفة هي أنا ما عندي حل من الحلول إلا أني ندبر شي من الفضاء ونوخض بعت بيانو بعت الأمور كاملة اللي عندي كان نقد نوخض نقيس دولة ما هي قريب من موريتان كيف قست المغرب فوت فيها زمن وشفت ياسر من الشي صراحة وعشت ياسر من الشي وبدأت من فماتي حدي قديت نجبر الناس يساعدوني ومع كاملة اللي كانوا يلاحقوني وكانوا يهدوني بالقتل يوميا صراحة صعب
En el caso de Farha, ella ha dicho que, bueno, que debido a la situación asfixiante en la que vivía en su casa, de maltrato físico de toda clase, ella llevaba muchos años, los últimos 2 años, decidiendo irse, dijo que se iba a ir. Entonces ella tenía piano, tenía algunas cositas más, empezó a vender su piano, vendió todos los instrumentos musicales que tenía para reunir dinero y así poder huir a otro lugar que no sea Mauritania, en el caso de Farha, para poder liberarse un poco de esas cadenas. Y solicitó ayuda a muchas asociaciones, algunas han podido un poco más, otras menos, en fin, pero siempre ha sido trabas, que solicitó ayuda a otras chicas que son Tfarrah, Benda, entre otras chicas también, les habló, les solicitó ayuda y fue cuando se creó un grupo para rescatarla de esa situación. Pero ella dice que a pesar de recibir esa ayuda, de estar ahí, de estar protegida, ¿no?, desde Occidente por mujeres como Tfarrah, como Benda, como otras tantas, ella seguía sintiendo que estaba en peligro porque seguía recibiendo amenazas de muerte hasta su entrada en España, que ya le perdieron el rastro. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Casi 3 meses. Casi 3 meses, yo creo. Sí. Poco, ¿eh? ¿Tienen algún vínculo, mantienen la relación con la familia allí? قالوا انكم كانكم نزلتوا تتكلموا مع عائلتكم، عندكم العلاقه مع عائلتكم. انا شخصيا افضل حاليا ما اكلم عائلتي عشان صحتي النفسيه. Ella dice que no habla con su familia ni tiene ningún vínculo con ellas por su bienestar psicológico. بالنسبة لي أنا عار لهم، يختاروا يجبروني يقتلوني عن يتكلموا معايا ويتواصلوا معايا، لا عادوا يدوروا طريقة يقدروا يتواصلوا بها معايا يقتلوني بها، أما يعني يرجعوا معايا نورمال. Ella no tiene contacto con la familia porque ¿para qué, no? Ella dice que la familia prefieren encontrarla muerta antes que viva, y si contactan con ella es para dar con su rastro y matarla. Entonces, en estas condiciones cualquiera quiere el vínculo. Y ahora ¿cómo están viviendo aquí? ¿Dónde, no hace falta que nos digas dónde están viviendo, pero sí en qué circunstancias, ¿no? ¿Están con alguna asociación? En el caso de Farha está en la fase 0 de acogida en Cruz Roja, y en el caso de ellas hace nada, ayer o antes de ayer ya entraron en la fase 1, que es la acogida temporal, hasta que le respondan la petición de asilo político. Y bueno, las 3 están en acogida temporal en ONGs, bueno, en organizaciones como Cruz Roja o SEAR, esperando a la solicitud de asilo político. En el caso de Farha está esperando entrar en la fase 1 y ella sí está en la fase 1 esperando la respuesta del asilo político. ¿Qué esperan de esta sociedad que las ha acogido, ¿no?, o que las ha recibido? الذي انتم فيه المجتمع الاسباني اللي جيتوا؟ بالنسبة لي أنا خلطت عن موريتان، عندي ياسر من الأحلام ونختار نحققها. وأول حلمي طبعا أن يوصل صوت الفتيات الموجودات الآن في بلدي، ما هم قاعدات يعبروا الهويات يوخوا عن ذاك المجتمع اللي حطمهم فيهم وحدات وصلوا للانتحار. وصلت هنا وجيت لأوروبا وكانوا عندي ياسر من الأحلام نختار نحققهم، وواجهت الصعوبات الآن ما زدت فيهم، وإن شاء الله يا ربي نوصل ليك القوة اللي نقدر نحارب فيها ذاك الخوف، ونوصل للشجاعة اللي نقدر نوصل بها صوت ياسر من الناس يختاروني ويوصلوا. أنا ما زلت مواجهة صعوبات. Ella dice que tiene muchos sueños por cumplir, que una de las razones que le mantuvieron fuerte y le dieron la fuerza necesaria para huir de Mauritania fueron esos sueños, ¿no? Eso ya lo añado yo. Hay una frase que dijo Eduardo Galeano, que no es suya propia: la utopía nos sirve para caminar, ¿no? Pues yo creo que en el caso de Farha, los sueños fueron esa utopía que le sirvió para caminar hasta llegar a Europa. Y sí que tiene muchos sueños que cumplir, quiere cumplir muchos y desea poder hacerlo aquí en Europa. Dile que nos explique alguno, que nos cuente cuáles son esos sueños. الأحلام أني نتعلم كما وقفوا دراستي، أني نعود قوية، نقد نتكلم بكل شجاعة ولا يعود فما خوف، أني نواصل الموسيقى اللي صراحة
وهي اللي طاتني الشجاعة، هي اللي طاتني القوة أني أعود قاعدة هنا نتكلم. الموسيقى هي الوحيدة اللي حستني أني إنسان وأني عندي الحق أني نوصل لحلمي، وللآن ما زلت مواصلة فيه مع أن الطريق ما زال طويل ما هو سهل. Ella dice que le encantaría, cuando recabe las fuerzas necesarias, porque las necesita, empezar a estudiar, terminar sus estudios y además dedicarse a la música, porque la música fue su salvación en el mayor de los pozos y le encantaría dedicarse a eso, a la música. Ese es uno de sus sueños, poder estudiar y dedicarse a la música. ¿Y a Ibtisam y Amal? أولاً اللي هو قبل كل حاجة أتمنى يعني أندمج في المجتمع وأتعلم اللغة، هذا أول شيء. Bueno, ellas dicen que ahora mismo está en una situación un poco de asimilación, ¿no? Realmente, bueno, no lo dice, solo lo añado yo. Ellas están en una situación de asimilación porque, bueno, es un cambio muy bestia de un contexto a otro, entonces, bueno, están un poquito ahí en el limbo, como digamos. En el caso de ellas, ahora mismo no tienen un sueño más allá, sino primeramente aprender el idioma, ¿no? Su mayor sueño es poder aprender el idioma porque es a partir del idioma que sabrán con claridad qué quieren hacer, qué no y qué pueden realmente hacer o no, ¿no? Dentro de las limitaciones que establece el sistema, la sociedad, etc. ¿Y qué tipo de ayuda reciben de las ONGs que las han acogido? Bueno, aparte de la vivienda y de darles el apoyo necesario para vivir, ¿no? Pero supongo que deben recibir otro tipo de apoyo también, ¿no? El caso de Farha, tuvimos la gran suerte de que Valientes y Acompañadas, aquí están estas maravillosas mujeres, se encargaron de su caso a las 2 semanas o a las 3 casi de llegar ella aquí, se encargaron de su caso con Axem, ¿no? Axem. Abcam, perdona, es que estoy con Abcam. Abcam en la parte jurídica se pusieron a tope, Valientes y Acompañadas en la parte sobre todo de asistencia, lo que respecta al alojamiento y tal, que Farha estuvo un tiempo en casa de Aya, acogida, maravillosa Aya, así que se lo agradezco eternamente. Y el caso de ellas han estado, desde que han llegado a España, han estado en mi casa, acogidas, hasta que, bueno, la situación económica ya no daba para más y sí que SEAR terminó acogiéndolas, que nada, ayer mismo entraron en la fase, ayer o antes de ayer entraron en la fase 1 y las ha empezado a acoger, así que nada, ella lleva igual una semanita o así en Cruz Roja acogida y ellas llevan nada, un día en SEAR acogidas. Así que de momento... Esto de la fase 0 y la fase 1, luego nos lo explican las responsables de la Fundació Apipacam, que són aquesta associació, aquesta fundació que les està ajudant, no? També. Ahora están en condición de refugiadas. No están, ellas han pedido el asilo. Ellas no están ni siquiera en condición de refugiadas. Ellas están a la espera de una respuesta a la solicitud del asilo político. O sea, eso es nada, está en el limbo a la espera de algo. Y tú que trabajas con personas en esta situación así de vulnerable y que tienes experiencia en esto, ¿pueden estar tiempo en esta situación? ¿Se suele arreglar rápido? No. Es una situación muy lenta. Hay que decir que yo no trabajo, generalmente lo suelo hacer sola, no estoy en ninguna organización, excepto con el caso de Farha, que sí que lo compartimos con varias chicas, Vendet Farha entre ellas. El caso de ellas o tal sí que lo suelo hacer sola, llevo 4 años o casi 5 haciéndolo sola y es muy lento, muy... Bueno, ellas, entre otras, tuvieron la gran suerte de que tocaron territorio europeo. Pero desgraciadamente no puedo decir lo mismo de otras, que acabaron peor, ¿no? Durante todo este tiempo que están aquí esperando conseguir el asilo o esperando estas respuestas, que cuesta mucho imaginar cómo viven, ¿no? Y qué hacen y porque vienen de una situación muy dura y no se encuentran en la mejor situación para superarla, ¿no? Una vez están aquí, tengo que decir que es verdad que el sistema no está preparado para casos como el de ellas. Es una vergüenza, dicho tal cual, el desamparo en el que se encuentran. Se encuentra un desamparo que
En fin, no voy a hablar más de la cuenta, voy a intentar mantenerme, pero... Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Sí. Bueno, voy a intentar ser agradecido por lo poco o mucho que algunos han hecho y por eso no voy a hablar, pero es una vergüenza en el caso de que no hay una organización concreta específica dedicada a esto. Una de las razones por las que Valientes Acompañadas hacen esto, y lo hablo yo mucho con Karma, es porque queremos exigir que haya algún tipo de ley que trascienda el territorio, si ya a nivel nacional, que yo personalmente, en mi ingenuidad al principio, en los primeros años que empecé, pensé, bueno, lo duro es traerlas hasta aquí. Una vez estén aquí, todo está hecho, falso. Una vez están aquí, el coste es muy alto para quien se decide ayudarlas. A mí personalmente me ha costado dinero, la salud, tiempo, trabajo, me ha costado, y son además casos muy largos, no es algo que tú digas, vale, en un mes, 2 meses. En el caso de Melipsisam tardé 1 año, imaginaros 1 año viviendo en una montaña rusa, muchas veces estuvieron a punto de ser asesinadas, otras de ser encarceladas por Egipto, que estaban buscadas por la policía, en fin, y todo, yo desde aquí que tenía que buscar la solución para que no terminara en la cárcel. Porque ellas estuvieron en Egipto antes de estar aquí. Sí, ellas estuvieron en Egipto alojadas temporalmente, pero su familia dieron con el lugar, pues claro, en una situación, en un estado de estrés, porque la familia en cualquier momento venía y ahí sí que se acabó todo, ¿no? Entonces, es el tramo que se corre, ellas quizás no lo han vivido. No lo han vivido relativamente, ellas han vivido la presión, la amenaza, el miedo a ser pilladas por la familia, por la policía, incluso ellas fueron detenidas en el caso de Ebtisam, durante 9 horas en la policía, sufrió incluso acoso, y ellas dos sufrieron un acoso muy bestia por parte de un policía que nos chantajeó. En mi caso me chantajeó incluso una persona que estaba en Egipto, con llamar a la policía y no sé qué, si no le daba X dinero, en fin, te encuentras con estos problemas que son muy graves y es una tensión muy bestia. Entonces te encuentras desamparada. Yo he intentado solucionar cosas, imagínate, cuando he visto que la policía estaban en busca, captura por la policía egipcia, digo, a ver, ¿qué coño hace una petarda como yo desde España en algo en el que está metida la policía egipcia, que literalmente o las deporta a Yemen, lo cual serán víctimas de un crimen de honor, o terminan en la cárcel, no sé literalmente qué es peor. Entonces este tipo de problemas que te encuentras, pero es por la falta de una ley que proteja realmente su situación. Hay organizaciones internacionales que están allí para el refugiado, para no sé qué. Bueno, no voy a hablar de lo que no me compete, ni voy a decir, simplemente voy a decir que en el caso de mujeres que huyen de ser víctimas de crimen de honor, o sea, tiene que ser esto específico. Una mujer que huya de ser víctima de crimen de honor, creo, si tan implicados estamos en el feminismo, si tan concienciados estamos por los derechos de las mujeres, ¿no? Que ahora lenguaje inclusivo y todo eso, y hacemos todo de manera simbólica para que se nos vea muy feministas, lo mínimo que podemos hacer es las mujeres que están literalmente en peligro de muerte, tener una ley que les proteja para este tipo de situaciones, porque según la Fundación de Crímenes de Honor, y son solo datos que han recogido de grandes ciudades, porque los crímenes de honor gordos suceden en las pequeñas ciudades, 10.000 mujeres cada año son asesinadas por motivo de crimen de honor. No estamos hablando de una tontería. Y estos son solo estadísticas de ciudades muy grandes. Si nos vamos a los suburbios, la cosa asciende muchísimo. O sea, que el crimen de honor es una realidad grave, es un hecho patente y además diario. Entonces, queremos que se empiece a mirar, o que el movimiento feminista, abstracto que es y amplio, le dé por mirar esta problemática, porque si ponemos el grito por el cielo, y con razón, y vamos a hacerlo, por una víctima de feminicidio, por 1000, por 90, y las 10.000 cada año, ¿y sabéis por qué las matan? No os creéis que es por nada, nadie merece ser asesinado por nada, pero Isra Gareb, sin ir más lejos, publicó una foto en Instagram con su prometido, que ya era su prometido, ojo, se supone que ya puedes. La publicó en Instagram, sus hermanos y su madre se molesta, su padre, pues le dieron tal paliza que terminó en estado de coma.
La llevaron al hospital y cuando se enteraron que salió del coma, los hermanos y el padre fueron al hospital a las 4 de la madrugada y la ahorcaron hasta matarla, porque no podía vivir. O sea, estos son los motivos del crimen de honor, ¿vale? Entonces, me parece absolutamente horrible, ya no solo este hecho, sino la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. ¿Les puedes preguntar si tienen miedo, ahora que están aquí, de que las familias las encuentren? حاليا لا بالعكس أعتقد أنه أهالينا يعني ضحايا في الأخير للمجتمع الأبوي الإسلامي في الأخير هم مجرد أفراد ما في حد يتولد في الدنيا يعني شرير هم ضحايا للنظام الأبوي الإسلامي في الأخير. No, no tienen miedo porque ellas, ahora que están aquí en Europa, no tienen ningún tipo de miedo que su familia las pille. Pero ellas creen que su familia es tan víctima como ellas del patriarcado islámico. Porque al final lo hacen, nada es justificable, pero si entiendes el contexto en el que ellos viven, la presión a la que son sometidos les lleva a este tipo de situaciones. Son tan víctimas como ellas. Farja? ¿Tiene miedo? نفس كلامها لا لا Tampoco tiene miedo. Obrirem un torn de paraules d'aquí una estona per si algú del públic voleu fer alguna pregunta. Abans vull saludar dues persones que estan a primera fila. Són dues dones que hem convidat de la Fundació Apipa Camp, que dona suport a persones i famílies en situació de necessitat. La Laura Llobet és advocada i li vull demanar que s'acosti aquí i que agafi el micro inalàmbric que tenim allà a sobre, que em penso que està engegat. Pot ser? No. Després, no? Ara sí, no? No, l'Elsa te l'obre. Ens agradaria, Laura, que ens expliquessis una mica com està regulat l'asil en situacions com les que ens acaben d'explicar aquestes tres dones, que estan en totes aquestes fases que ens deia la Nàssara i que estan esperant una resposta a la seva petició d'asil, que ens deien que era un procés molt llarg. Explica'ns una mica com funciona tot això. Sí, bona tarda. Bé, en primer lloc, gràcies a Valentes, a la Universitat, per convidar-nos i a elles, evidentment, per haver vingut i explicar una mica les seves vivències. És un fenomen, per començar, molt complex i és una pregunta difícil de contestar. Una cosa són les fases d'acollida de les entitats, el que parlava ella, de la fase 0, de fase 1, que serien una vegada aquestes persones ja arriben i són sol·licitants d'asil, sol·licitants de protecció internacional, de manera més general, aleshores poden ser candidates a entrar en un programa on se les pot acollir i se les pot acompanyar. La fase 0 seria una mica abans de tenir un recurs, una plaça dintre d'aquest programa. La fase 1 és una acollida més integral i després ja passarien a fase 2 on han guanyat una mica d'autonomia i poden seguir de manera una mica més autònoma. I sobre les possibilitats d'aconseguir després l'asil? Altra vegada és complexa. La protecció internacional està prevista per persecucions per diversos motius, però són motius que estan taxats en la normativa internacional i després en la llei 12/2009, que és la que tenim aquí a Espanya. Un no pot obtenir protecció internacional per qualsevol cosa, sí que no acaba de ser per motius de persecució, per violacions greus de drets fonamentals i de drets humans, per qüestió d'orientació sexual, per qüestió d'ideologia política, per qüestió de llibertat religiosa, i aleshores també hi ha l'opció que se't concedeixi perquè ets part d'un grup concret. I aquí dintre d'aquest supòsit del grup entraria el gènere. Com som dones formem part d'un grup distingit i per tant podríem obtenir aquesta protecció. A la pràctica hi ha uns quants supòsits, parlava abans la Nàssara dels crims d'honor, són un dels supòsits pels quals es confereix aquest estatus de refugiat i es concedeix la protecció internacional, però com deia també són processos molt llargs que comencen només una vegada arriba al país, perquè el procés de protecció internacional comença quan ja estàs aquí i que sempre són incerts perquè depenen
no només que tu hagis efectivament seguit una persecució, sinó que es consideri que el teu retorn al teu país d'origen i les condicions que hi ha al teu país d'origen són suficientment perilloses com perquè retornar-te pugui tornar a vulnerar els drets fonamentals. I tot això, en temps, diguéssim, quant de temps pot trigar a resoldre's una petició d'asil? La protecció internacional depèn molt. Jo he vist casos en què hi ha 5 anys d'espera per una resolució, pot ser. Després n'hi ha que s'han resolt en menys d'un any. Evidentment, si es confereix protecció internacional, per exemple, el que va passar amb els veneçolans en el seu moment, que demanaven protecció internacional en arribar i al final es va trobar aquesta solució alternativa. Depèn de com de clara sigui la situació en país d'origen, ara també amb els afganesos o amb el tipus de protecció específic dels ucraïnesos, però varia moltíssim segons el cas i gent de mateixa nacionalitat amb casuístiques semblants pot també tenir temps diferents de resolució. És una pregunta difícil de contestar. Per tant, és molt difícil, no?, a aquesta gent donar-los algun tipus d'esperança d'allò, doncs mira, ara estaràs aquest temps així, però després ja és impossible, no? Sí, és així totalment i és una mica la falta de continuïtat una mica. Aquesta gent, o sigui, quan es demana protecció internacional, si s'admet inicialment la teva sol·licitud, és a dir, si algú decideix que es revisarà la sol·licitud presentada, et confereixen una autorització de residència i una autorització de treball al cap de 6 mesos perquè puguis començar a guanyar autonomia i efectivament esperar que es resolgui amb totes les garanties la teva sol·licitud. Què passa? Potser ens trobem en una situació d'una persona que porta sent sol·licitant de protecció internacional durant 3 anys, ha treballat 1 any i mig a Espanya i de sobte es desestima la seva sol·licitud d'asil, de protecció internacional i per tant a la pràctica ha de retornar al seu país. I aquí també trobem una situació en què potencialment es vulnerabilitza els antics sol·licitants d'asil, diguem-ne, perquè és gent que ha estat aquí molt de temps i no tornarà al seu país perquè té una sensació real de que tornar al seu país és un perill, tampoc té autorització de residència aquí, llavors és quan ens trobem en aquestes situacions de vulnerabilitat ens trobem aquí sense cap mena de possibilitat ni de treballar ni d'obtenir ingressos de cap manera i és quan aquesta vulnerabilitat pot generar subseqüent violència o qualsevol altra situació de perill. Gràcies, Laura. Ens acompanya també la Natàlia Macés, la responsable del programa de dones de la Fundació Apipacam, perquè a ella li hem demanat que ens vingui a parlar d'un altre fenomen que hi ha darrere de tot això que ens han explicat aquestes dones, que no és que es doni sempre, però sí que existeix. No totes les persones que viuen situacions similars a aquestes que hem escoltat aconsegueixen arribar a un país segur perquè darrere de tot això hi ha un problema greu que és el tràfic de persones, la majoria de les vegades, per després explotar-les sexualment, no? Explica'ns una mica com funciona tot això. Buena tarde a tothom, buena tarde a todas. Un ejemplo, estoy admirada con lo valiente que eres de ayudar a estas mujeres, porque nosotras lo que hacemos es trabajamos principalmente con víctimas de trata con finalidad de explotación sexual. Y lo que yo quería un poco explicaros es que cuando estas mujeres deciden perseguir a veces un sueño y luchar contra la violencia que están sufriendo en sus países, solamente tienen 3 opciones para dejar sus países. La primera sería una migración regular. La migración regular es impensable en la mayoría de estos propósitos. Migrar regularmente es muy difícil. ¿Me oís, no? Vale. Migrar regularmente es prácticamente algo impensable. No tenemos una capacidad como países en Europa, no existe una organización de una migración regulada y responsable, que es quizás lo que deberíamos plantearnos tener, en la que pudiéramos de verdad proteger a las personas y a las mujeres que lo necesitan. Entonces tenemos 2 vías, o bien en muchos países acudir a un traficante de personas o a un tratante de personas. El tráfico de personas sería todos unos entramados criminales que ayudan a las personas bajo un pago importante a migrar hacia otro país. A esas personas se les paga
y seguramente puedes pasar un proceso migratorio lleno de violencia y de peligros, pero una vez que llegas a tu destino eres libre de hacer lo que quieras. En cambio, la trata de personas es muchas veces el origen de un engaño en el que a estas mujeres les prometen que van a poder seguir su sueño o que van a poder escaparse de esa situación tan vulnerable que se encuentran en su país, y que el engaño consiste es que después de este viaje, a veces peligroso, hay una finalidad, y esta finalidad es una explotación. La explotación sexual, la explotación laboral, la servidumbre o otro tipo de explotación que aquí en Cataluña, por ejemplo, podría ser incluso la extracción de órganos, pero que, mira, afortunadamente en nuestro país no contamos muchos casos, pero sí que contamos muchos casos de explotación sexual. Claro, las mujeres en estos procesos migratorios, ellas creen incluso que les pueden ofrecer un trabajo, que van a llegar y que van a poder cumplir su sueño. Y cuando llegan aquí, pues tenemos una industria de explotación, que sea sexual, que sea laboral, o que incluso para el servicio doméstico considera a estas mujeres como esclavas y son explotadas en nuestro país. I vosaltres des de la Fundació què feu? Bueno, nosaltres des de la Fundació treballem en diferents programes, tenim programes d'acollida per dones víctimes de tràfic d'éssers humans i també tenim una protecció internacional i tràfic d'éssers humans. Perquè, és el que digo, també moltes de les sol·licitants de protecció internacional acaben sent víctimes de tràfic i poden ser víctimes de tràfic en qualsevol moment d'aquest procés, perquè una vegada que arriben aquí, si no tenen la protecció necessària, aquestes xarxes criminals estan a l'abast d'esta captació. I quins són les persones que més poden ser captadas? Cuanto mayor es la vulnerabilidad de las mujeres, mayor es la posibilidad de ser captadas. Entonces, aquí están un poquito en peligro. Por eso tenemos, o sea, quiero decir que es eso, o sea, persigamos el sueño de las mujeres, pero pongamos los medios necesarios para poder luchar para que estas cosas no pasen. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero y tenemos que ver qué herramientas ponemos desde país de origen para que esto no pase y trabajar conjuntamente con organizaciones que están en los países de origen, que están ya protegiendo a sus propias mujeres porque son las que mejor nos van a ayudar a protegerlas. Us sentiu que l'administració us acompanya? A la Fundació, vull dir? Bueno, si no fuera por la administración, muchas de las fundaciones y asociaciones no podríamos vivir. Lo que pasa es que los recursos son insuficientes. Moltes gràcies, Natàlia. Obrirem un torn de paraules ja. Jo us agrairé que si teniu preguntes, si voleu intervenir, aixequeu la mà, anirem passant el micròfon inalàmbric. Espera't un segon, de seguida ho farem, però és que la Ibtisam té un document preparat que vol projectar i vol anar comentant. I ara, mentre els altres aixequeu les mans perquè jo vegi una mica qui és que vol parlar, ella us el presenta. أحد أنواع أو أكثر أدوات الجرائم النظام الأبوي في العالم العربي في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا هو القتل اللا شرف. القتل اللا شرف من أكثر الأنظمة المنتشرة في الأنظمة في العالم العربي أو في اليمن تحديدا. تعريف جرائم الشرف هو باختصار قتل أحد أفراد العائلة، يكون من الذكور، يقتل أحد إناث العائلة إذا تم الشك في تصرفاتها، تم الشك بأنها تختلط مع بعض الرجال. جرائم الشرف لها أسباب عديدة، لكن أهمها هو الشكوك حول أخلاقيات المرأة دائما. Ellas quieren haceros una brevísima exposición sobre el sistema en el que viven las mujeres en el patriarcado islámico, y uno de los puntos de los que quieren hacer hincapié es el crimen de honor del que huyen las tres, literalmente. Entonces, bien, ella lo que ha comentado es que los crímenes de honor son muy habituales en los contextos, ella dijo árabes, pero yo lo expando a contextos islámicos, no es solo en el contexto árabe. Entonces, es un hecho bastante habitual que ocurre. Y que el crimen de honor es cuando un familiar masculino decide tomar la justicia
con su mano que llega a asesinarte por actos, que puede ser por el acto más banal que hay, que sospeche que has tenido una relación extramatrimonial, sospeche que puedas, sospeche con cualquier cosa que esté relacionada con tu sexualidad. أصغر ضحية في قتل اللا شرف أو غسل العار هي مآب عمرها 12 سنة. قتلها والدها لأنه شافها تلعب مع العيال برا في الشارع، شافها أخذها قبل ما يقتلها، صورها وعذبها حتى يتباهى بالمقطع. نشر المقطع على السوشيال ميديا، ممكن تفتحيه. صور المقطع عشان يتباهى أمام الرجال، خصوصا أنه قتل غسل العار في العالم العربي خصوصا في اليمن شيء مشرف والرجال يتباهون به والمجتمع يرحب لهذا الشيء، والقانون اليمني لا يجرم القتل بغسل العار، لدرجة أنه إذا الشخص قتل أخته أو بنته أو زوجته تحت مسمى غسل العار يخرج من السجن أو الحبس بدفع غرامة مبلغ جدا تافه. Ella, por ejemplo, quiere poneros como ejemplo Mab. Bueno, nos dolió a todas las feministas de contextos de habla árabe el caso de Mab. Ocurrió en 2019, fue absolutamente traumático. Mab es una niña yemení, perdona. Tranquila. Mab es una niña yemení que tiene 12 años y el padre, bajo sospecha de que pudo haberse acostado con un niño con el que estaba jugando, pues decidió tomar la justicia por su mano, vamos a dejar eso ahí, ¿no? Entre comillas, y fue uno de los crímenes que más nos ha impactado a las feministas de contextos árabes, porque por la edad que tiene la niña, ¿no? 12 años, y además corporalmente parece más pequeña todavía. Ellas quieren haceros ver el caso de Mab para que veáis qué ocurrió con ella. Yo sí que os pongo un poco en contexto, como os dije. Ella dijo que en Yemen, por ejemplo, habló otra vez del tema de la gravedad del crimen de honor y de la asiduidad en la que suele suceder, y que en el caso de Yemen, por ejemplo, no es punible cometer un crimen en nombre del honor. ¿Por qué? Porque se considera que si el hombre, el padre, mata a la hija, a la hermana o a la esposa, o sobre todo a la hija o a la hermana, ¿no? Que son las que consideran propiedad, pues normalmente en Yemen se salda con un pago ínfimo de dinero y ya está, ¿no? Porque se cree que ellas han puesto en peligro su honor y el honor familiar, y por tanto ha tomado la justicia por su mano, y como ha tomado la justicia por su mano, pues tiene que pagar una multa. Entonces, uno de los casos es el caso de Mab, como os dije, 12 años, estuvo jugando con un crío, un niño, como jugaría cualquier niña de 12 años, el padre la vio, se volvió loco, empezó a decir que había perdido la virginidad, que ha deshonrado a su familia, que desgracia, ahora mi nombre, el nombre de la familia, esto no puede ser, no te lo perdono. Cogió, junto con su hermano, se la llevaron a un lugar montañoso por allí, la apalearon brutalmente y la grabaron, ¿vale? Le hicieron un vídeo donde él le dice, ahora os lo mostraremos, advertimos de que es duro el vídeo, por si alguien es muy sensible y no lo quiere ver. En el vídeo el padre le dice, ¿por qué ha grabado? Diréis vosotros. Bueno, ¿por qué ha grabado usted? Quería grabarlo como prueba en el juicio, porque sabía que iba a ir a juicio, como prueba de que él lo que ha hecho ha sido proteger su honor. Entonces tengo este vídeo grabado y es una prueba. En el vídeo le pregunta si sabe que ha hecho esto mal. ¿Sabes que has hecho esto mal? ¿Sabes que has hecho algo mal? Ella le dice, sí. ¿Sabes que vas a ir al infierno después de morir? Y ella dijo, sí. Bueno, en fin, ahora lo veréis, lo vamos a mostrar. Sí, advertimos que es un vídeo duro. Después de ese vídeo, el padre, pues, cuando terminó con el vídeo, pues la mató. Y lo peor de todo es que cuando fue a juicio, evidentemente, mostró el vídeo como prueba de que él lo que hizo fue defensa del honor. Y nada, pagó una multa. Y se quedó...
Sentimos poner este tipo de vídeos, pero hay veces que la realidad es dura. Son 30 segons. Sí, la realidad es más dura, sí, nada, dura no hay menos. La realidad a veces hay que verla para... Aunque es desagradable, pero... Esta es también. وانتي ما سمعتش كلام ابوش صح اجعل اخر كلمه تقوليها ¿Cuál van a ser tus últimas palabras? الى جهنم ايوه وعلمت العيال يشمتوا بوش ها كلم الصوت علمتهم يشمتوا بوش Os voy a traducir, bueno, los que entendéis inglés habréis leído un poco por encima lo que... Bueno, os lo iba a traducir, pero ya lo ha quitado al final y no podré. Pues después de eso la asesinó y la tiró por ahí en mitad de un... De la montaña. Sí, de la montaña. Pues estos son los crímenes de honor. كمثال حي عن نساء وأطفالهن هاربون من جرائم الشرف هم هدى وعبير، نساء يمنيات تركن الدين الإسلامي ومثليات هربن من غسل العار ولا زلن يختبئن خوفا على حياتهن وحياة أطفالهن في مصر، وهي دولة لا زالت تستند في قوانينها على الشريعة الإسلامية، وأنهن يختبئن منذ 2018 والآن يبحثن عن مساعدة للوصول في دولة آمنة. Bueno, como otra víctima más de este sistema salvaje están Aber y Huda. Aber y Huda son dos mujeres lesbianas, ahora viven juntas en Arabia Saudí. Huda concretamente, que en Twitter se hace llamar Nefertiti. Huda tenía una relación, tenía su matrimonio, tenía 3 hijos. Dos hijos, una niña y un niño. Tenía una relación con una mujer a escondidas. Entonces, en una de estas, los niños muy pequeñitos la vieron sin querer besarse con esa chica, con su pareja a escondidas. Claro, ellos por su inocencia se lo dijeron al padre. Y ahí empezó un calvario para Huda. Huda entonces Huda es como ellas, que es de origen yemení, pero vivía en Arabia Saudí, imaginaros, ¿no? Iba a constituir un delito, si no de pena de muerte o cadena perpetua, y aparte la familia de él le quitaron los hijos y comenzó una persecución sobre Huda. Huda tuvo que salir huyendo por patas de Arabia Saudí por miedo de su vida y sobre todo por la de suya. Supo que sus hijos los ha perdido para siempre, por desgracia. Ahora solo le quedaba salvar su vida. Huyó a Egipto. En Egipto vive con Aber, que tiene sus hijos también con ella, y están haciendo, bueno, son pareja en Egipto y viven juntas. El problema de ellas es que llevan casi 2 años atrapadas en Egipto, no encuentran ayuda a nivel internacional, su vida corre peligro porque en Egipto ser lesbiana constituye un delito, o sea, es punible serlo. Además se sufre una persecución bastante importante y además pues sufre una serie de problemas graves. Ellas, como tantas que hay en Egipto atrapadas, que viven a escondidas, con miedo incluso de la ley, están esperando a que alguien les pueda ayudar a salvar sus vidas. Ellas ni siquiera no piden dinero, no piden un techo, no piden una comida, eso es lo de menos, ¿no? Ellas lo que piden es salvar su vida, poder vivir. ¿Y está el documento o no? ¿Han acabado el documento? Sí. نحن هنا لا نتحدث عن قضايا النساء بشكل عام، بل أيضا عن تحديات واجهناها كنساء واجهنا على القمع الحاصل. Que ellas no están aquí. نحن هنا لا نتحدث عن قضايا النساء بشكل عام، بل أيضا عن تحديات واجهناها كنساء شاهدات على القمع الحاصل.
Que ellas aquí no vienen a hablar solo de la situación general de las mujeres, sino vienen en calidad de personas que lo han vivido en sus propias carnes, lo que cuentan y que además lo han visto, ¿no? En primera persona, todos esos crímenes de honor, esa persecución, es algo que no solo no han vivido, sino que lo han visto en otras cientos, decenas o incluso miles de mujeres que lo sufren. Preguntes. Tenim un micro, no? Aquí n'hi ha una i després allà darrere n'hi ha una altra. Bona tarda, em dic Sanai Ben Ali, he vingut a totes les tertúlies socials de la càtedra i és la primera vegada que puc agafar els apunts en àrab i entendre a les entrevistades. Llavors he apuntat tres paraules. Sanai, una cosa, li pots fer en castellà? Perquè ella t'entendrà millor. Yo entiendo igualmente catalán, pero bueno, si hablas en castellano. He apuntado tres palabras, ¿vale? En árabe. Onsoría, que es racismo, onf, que es violencia, i farah, que és alegria, que és el nom de l'artista que tenim. Llavors, yo lo que quiero es deciros que os vais a encontrar también con racismo aquí, ¿vale? Es verdad que aquí se respeta más la vida, pero hay racismo institucional con el tema del 5% de los asilos políticos. En vuestro caso es un claro ejemplo de que es un asilo político directo, pero ya veréis que os vais a encontrar con muchas dificultades, ¿vale? Hablo desde la experiencia, no por mí, pero sí que estoy ayudando a niños que están en casos similares, niños menores. Entonces, lo que quiero decir es, podéis también utilizar la palabra farah, que es la alegría, que la vais a tener también. Habrá momentos difíciles, pero también vais a encontrar esta palabra. Quiero decir también que os animo a que os apuntéis a las clases, como habéis dicho, estudiar mucho, hacer xarxa social, redes, pero redes de verdad, de personas cercanas, trabajar, o sea, para poder aprender y salir a la calle con la cabeza bien alta. ¿Sí? Muchas gracias. سوف ترون الصعوبات هنا خصوصا العنصرية القانونية خصوصا هي اللي أكثر لأنها هي محامية وتخدم مع الأطفال والعنصرية من وجه القانون شيء كل يوم سترونه لكن قالت أنكم تشجعوا عنكم تتعلموا اللغة وبعد ذلك تتكلموا مع الناس تردوا معهم تتعلموا معهم تتخلطوا مع الناس هذا هي اللي تنصحكم كامرأة وعنكم أيضا سوف ترون الفرحة كيف قالت اسمها هي سوف ترونها وتكونوا decirte que mi nombre Nasra significa victoria. El nombre de ella Ibtisam significa sonrisa y el nombre de ella Amal significa esperanza y el de ella Al-Ulum conocimientos. Porque en árabe todos los nombres tienen significado. Hola. En primer lugar, muchas gracias por vuestro testimonio, por vuestro compromiso y vuestro valor. Describís una realidad terrible que a veces en el mundo llamado occidental no somos conscientes. Yo querría preguntar si, a pesar de esta terrible realidad, de alguna manera consideráis que está creciendo o no el número de mujeres que en estos países de patriarcado islámico toman conciencia de la vulneración de sus derechos, de su libertad, y si también crece el número de estas mujeres que, tomando conciencia, de alguna forma lo manifiestan y luchan por ello. Me imagino que debe ser poco, pero si creéis que crece o no. Y si hay hombres, el macho, también en algún número que se solidariza, que manifiesta esta injusticia y que de alguna forma
también lucha para que se vea un poco la luz al final del túnel. No sé si... ¿Quién te apetece que responda? Bueno, para ser lo más práctico respondo yo, ¿no? Que un poco... La realidad sí puede ser, lo que consideres real tú. Sí. A ver, que está creciendo esto, evidentemente está creciendo. هو يسأل عن كان نفس السؤال اللي طرحته هي يعني كان هون الكثير من النساء الآن يحسوا أنهم في عنف ويخرجون الكثير نعم الآن الكثير من النساء يحبوا يخرجوا من النظام الأبوي الإسلامي وحاسين بهم وقالوا لي أيضا إذا كان هنا رجال يساعدوا يحسوا بذا العنف اللي نحسوا به النساء ليس Bueno, a ver, sí que cada vez hay más mujeres que intentan huir. De hecho, Egipto es un gueto, literalmente. Ahora mismo, si me dijeras qué país se encuentran aglomeradas todas estas mujeres que huyen, es en Egipto. En Turquía también, huían a Turquía. Problema, que en Turquía se encontraban con grandes problemas. Y Besma, que es la que yo conozco a través de ellas, y lleva el colectivo Yemeni Feminist Voice, también huyó de Yemen, bueno, estaba amenazada, su amigo lo declararon como laico y lo condenaron a pena de muerte y lo ahorcaron. Luego la familia se enteró de que ella tenía ideas laicas, entonces bueno, fueron para denunciarla a la policía y eso suponía una condena de pena de muerte. Entonces salió corriendo de Yemen, afortunadamente pudo salir, pero se encontró con un camino súper largo, muy áspero, huyó a Turquía y al final estuvo 3-4 meses en Turquía en la cárcel. Imagínate, ¿no? Huyes de la miseria y terminas allí, pero bueno, al final llegó a Francia y curiosamente en Francia termina en el calabozo. Estuvo en el calabozo varios días, es allí aparte, en fin, una historia aterradora. Huían en Turquía, el problema de Turquía son problemas muy graves los que se encuentran y ahora ¿qué pasa? Que están la mayoría en Egipto. Viven una vida clandestina en Egipto. Problema de Egipto, es uno de los países con mayor acoso sexual callejero que hay en el mundo. Imaginaros lo terrible que es esto. Ellas mismas fueron a Uber y el hombre se masturbó con ellas en el coche mientras las llevaba en el Uber. Entonces el acoso es muy bestia. Se enfrentan a las leyes punibles por ser homosexuales, por huir, y luego cuando ven que eres mujer árabe y estás sola, la policía empieza a ficharte porque creen que eres prostituta y la prostitución es punible también. Entonces siempre estás bajo sospecha y siempre estás con un miedo atroz. Entonces cada vez son más mujeres las que huyen porque huyen. O sea, yo quiero que sepáis que estas mujeres no tanto huyen por el hambre, no huyen por las guerras, no huyen por esto. No tienen ni siquiera alternativas. Estas mujeres huyen por no ser asesinadas en nombre del honor. ¿Quién? Su propia familia. O sea, tú no huyes de un sistema, no huyes de una sociedad así, algo en abstracto, o del acoso que puedas sufrir, huyes de tu propia familia, que es la que estás en sus manos. Las leyes dicen que tu familia es tu tutor. Por tanto, no puedes alejarte de tu familia. Cualquier rincón que vayas, tu familia sabe dónde estás. Entonces no tienen escapatoria. Por eso huyen a otros países. El problema es que siguen siendo vulnerables porque huyen a países que siguen manteniendo la tutela masculina. Respecto al tema de los hombres, desgraciadamente no es el caso. La mayoría incluso llegan a decirnos en nuestra propia cara que mentimos y que exageramos y que esta no es la realidad. Pero bueno, es normal porque como ellos viven tan libres, porque sí que viven bastante libres, a no ser que sea gay, entonces la historia cambia. Pero el problema de los hombres es que, bueno, están involucrados en ellos, ¿no? Generalmente. Y si existe alguno que defienda o no sé qué, será un caso muy excepcional y será en unas condiciones un poco particulares, que tampoco es una cosa... Pero no sentimos apoyo por parte de los hombres. Alguna intervenció més?
Bueno, más que una pregunta, yo quería hacer, a ver si nos podías explicar un poco sobre tu opinión de la actual expansión del patriarcado islámico en Europa. Bueno, gracias. Sí. Bueno, el patriarcado islámico es un término que acuñé hace 2, 3 años, 4 probablemente. ¿Por qué lo defino así? Porque es un sistema social, cultural, económico, político que se basa en la ley islámica, ¿vale? Ese es lo que se basa con respecto a las con respecto al rol de la mujer dentro de esa sociedad. Por eso es un patriarcado islámico. Entonces, bueno, lo hay en casi todos los contextos islámicos. Fijaros, eso es curioso, porque si tú me vas a la Nigeria del Sur y a la Nigeria del Norte, son mundos completamente diferentes, parecen incluso otros países. La Nigeria del Norte hay un patriarcado islámico, toda la sociedad es islámica, y la Nigeria del Sur, la sociedad es cristiana. Los problemas generalmente, bueno, uno de los problemas más graves que se encuentra en la mujer de la Nigeria del Sur, que es cristiana, es ser víctima de trata. Por eso la mayoría de las mujeres nigerianas que son víctimas de trata que vienen aquí provienen de la Nigeria del Sur. En cambio, las mujeres de la Nigeria del Norte se encuentran con otros problemas: ser víctimas de un crimen de honor, porque viven en un estado islámico, viven bajo la ley islámica. Entonces, tú has comentado esa expansión. No diría expansión del patriarcado islámico, sino diría que las familias arrastran esas normas, ¿no? Esas normas derivadas del sistema del patriarcado islámico, porque quien realmente lo sustenta, la columna vertebral, es la familia. Entonces, independientemente si esa familia está en Europa o en donde sea, el modus operandi será el mismo, ¿no? Ese es el problema. Nuestro gran problema no deriva tanto de la sociedad y del sistema. Esos ya son como otros Goliat que todavía habría que enfrentar. Nuestro problema está en el seno familiar, y eso es lo que complica todavía mucho más la lucha. Y las mujeres como ellas que deciden huir son auténticas jabatas, porque literalmente cuando tú decides huir te has puesto una soga en el cuello, y con suerte esa soga no te mata. Entonces, es verdad que no siempre fue así la vida de las mujeres en los patriarcados islámicos, en los contextos islámicos. Hubo momentos en el que las mujeres podían vivir como la España de hace 10, 15 años aproximadamente vivían, o sea, no habían tantos velos, no habían burkas, etcétera. Pero en los últimos 20 años, con la expansión del wahabismo, que es una corriente del Islam salafista que expande Arabia Saudí, construyendo mezquitas en África, porque la África musulmana, sea del sur, sea del centro, sea del norte, nunca fue como está siendo ahora. La Asia musulmana, sea norte-sur, nunca fue lo que es ahora, ¿no? Y lo mismo pasa en el resto. Pues en los últimos 20 años se fue fraguando poco a poco una expansión del Islam salafista promovido por Arabia Saudí a través de las mezquitas. Eso irremediablemente ya tiene presencia en Europa, concretamente en España, y más todavía en Cataluña, ¿no? Donde más mezquitas salafistas existen en España es en Cataluña. Eso es interesante también a destacar. Entonces, bueno, básicamente las redes sociales han influido mucho, porque los salafistas han aprovechado las redes sociales para captar adeptos en el radicalismo del Islam. Las mezquitas, no voy a decir todas, pero algunas sí que tienen como función de expandir el Islam político, donde básicamente las normas opresivas sobre las mujeres o la representación del Islam lo recaen sobre la mujer, a través de un velo, a través de tal. Si os fijáis, la mayoría de las mujeres que se presentan a las elecciones políticas están veladas, eso no es casualidad. Y la mayoría de las mujeres que se presentan a los partidos políticos nunca se te van a presentar como me llamo Fátima, me llamo Mariam o me llamo Aya, no, te dicen yo soy musulmana. O nunca te dicen su país, porque perdonen, musulmanía no existe, a ver si nos equivocamos.
Es que la gente cree que existe musulmania. No, no existe. Musulmania solo está en la mentalidad de quien estereotipa estos contextos o en la mentalidad del salafista que solo cree en una musulmania. No cree ni en Argelia, ni en Marruecos, ni en Arabia Saudí. Cree en un Estado, en un califato islámico. Entonces, si os fijáis, las mujeres que se presentan aquí en política siempre van defensoras de musulmanas. Soy la representante de los musulmanes, soy la musulmana, soy la velada. Nunca te dice, si os pregunto probablemente cuál es el origen de ellas, la mayoría ni lo sabréis. O daréis por supuesto de que son marroquíes porque tenéis la percepción de que todo que habla árabe es marroquí. Tampoco existe Marroquinilandia, ¿no? Eso tampoco existe. Pero nunca hablan de, lo normal es que tú digas, soy española de origen marroquí, tunecino, esto. No, ellas van como musulmanas. Eso no es casualidad, eso es la respuesta a esa expansión del salafismo por parte de Arabia Saudí, que básicamente y en términos simples es Islam político, es la expansión del Islam en términos políticos, porque quiere tener presencia en la vida pública, no quiere ser relegado al espacio público. Por eso, si vas a la política, que sean mujeres, será más aceptable que estén, pero sobre todo que se presenten como musulmanas, porque eso es la propaganda del Islam político. Algú més? Ho deixem aquí, doncs. Moltíssimes gràcies a tots per venir. Gràcies a la Càtedra de Responsabilitat. Bueno, anava a fer els agraïments, però no cal, no? O sigui, a la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona, gràcies, valentes i acompanyades, gràcies al Centre Cultural La Mercè per acollir-nos i sobretot gràcies a la Ibtisam, l'Amal, la Farja i la Nàssara per ser aquí i per la seva valentia. Abans començava, deixeu-me acabar tal com ho tenia previst, abans començàvem amb un fragment de l'article de la Carme Vinyoles, publicat dilluns passat al Punt. El volia tancar també amb la frase amb la que ella tancava el seu escrit, però me l'ha enxafat fa una estona també, perquè diu... Oh, clar, ja. Però us la dic pels que no ho heu llegit. Diu, els seus noms signifiquen per ordre d'aparició somriure, esperança, coneixement i victòria. Tant de bo que sigui així, que obtinguin la protecció que els seus pecats mereixen. Gràcies. I una altra cosa, allà darrere hi ha un pica-pica per fer una mica de xerrar entre nosaltres i així. No és un sopar, però és perquè arribeu a casa amb gana per poder sopar després.